El tema que vamos a tratar hoy se titula Prisioneros de Cristo. ¿Cuántos quieren ser prisioneros de Cristo? Gloria a Dios. Eso lo queremos ser todos, prisioneros de Cristo. Y hoy vamos a ver cómo somos prisioneros de Cristo y cómo nos enseña la palabra de Dios. Los invito a que acompañen en sus Biblias en el libro de Filemón 1 al verso 3. Toda enseñanza tiene que comenzar con la palabra de Dios, porque precisamente partimos de la palabra de Dios para poder hacer una enseñanza. Gloria a Dios. Filemón, verso 1, 2 y 3. De aquí se va a desprender toda la enseñanza para el día de hoy. Amén. Filemón, verso 1 dice: Pablo, prisionero de Cristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Aquipo, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, vuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí que Pablo se presenta como prisionero de Cristo. Prisionero es una persona que está dominada por causas que no son del delito, porque está prisionero, ¿verdad? Porque diferente al persona que está reo, que ya está condenado. Cuando está prisionero por causas que no son de delito. Pero nosotros podemos estar prisioneros por fuerzas. Hay dos fuerzas que nos dominan a nosotros. Dos fuerzas. Depende de nosotros cuál fuerza domina en cada uno de nosotros, y podemos así obrar conforme a la palabra de Dios. Hay una fuerza que se llama la fuerza de las tinieblas. La fuerza de las tinieblas muchas veces se asocia con Satanás. Pero vamos a ver que la palabra de Dios, cuando habla de fuerza de las tinieblas, no está hablando de Satanás. Cuando la Biblia habla de fuerza de las tinieblas o reino de las tinieblas, está hablando de las obras de la carne, las que hace uno conforme a su propio creer o su propio parecer. Así como está definido en Gálatas, ¿verdad? Las cuales se manifiestan son las obras de la carne, como el adulterio, la fornicación, la inmundicia. Esas son las obras que se conocen como obras de las tinieblas. Pero esa obra de tiniebla u obra de la carne está sujeta a dos condiciones. O sea, dos cosas nos llevan a hacer obra de la carne. ¿Cuáles son? Las pasiones y los deseos. Las pasiones son esos arrebatos que en algún momento uno se le mete, ¿verdad? De hacer determinada cosa, y yo quiero hacer esto, o de pronto de no querer hacer algo. Son pasiones que el hombre tiene. Turbación del ánimo, el ánimo está turbado. Pero también los deseos son esos afanes, los afanes del mundo, los vicios, ¿sí? Entran como deseos. Eso se llama obras de tinieblas, o sea, obras de la carne, no obras de Satanás ni de los demonios. Ahí no tiene nada que ver los demonios, es simplemente el hombre actuando con su propio parecer, que se está dejando dominar, su propio anhelo. Cuando habla de los deseos, es el anhelo que acontezca o deje de acontecer algo, alguna cosa, ¿verdad? Entonces la persona muchas veces se deja dominar por sus pasiones o sus deseos. Por favor, me acompañen en Gálatas 5:24. Dice: para los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ese es el fruto, por así decirlo, de las obras de la carne. Son pasiones y deseos que le vienen a la persona. Y de aquí vienen los deseos de los homicidios, de las borracheras, inclusive de las hechicerías. Muchas veces la hechicería se trata como si fuera una obra de Satanás, pero realmente la hechicería es obra de la carne. Para que una persona va a un hechicero o una bruja, para tratar de dominar a otro, ¿verdad? Para hacer un mal a otro, para doblegar a otro, son obras de la carne. Lo que incita a una persona a buscar una hechicera. ¿Amén o amén? Obras de la carne, querer dominar a otro, querer dañar a otro, obras de la carne. O sea, ese afán por dominar a otra persona son obras de la carne. Entonces la Biblia lo llama como obra de la carne la hechicería, obra de tinieblas, o sea, obras que vienen de su propio parecer, obras que vienen de sus propias pasiones del hombre, del mismo hombre. Entonces nosotros tenemos que crucificar nuestras pasiones y deseos. Cuando nosotros crucificamos nuestras pasiones y deseos, estamos dominando la carne, así como dice la palabra de Dios. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Las obras de la carne, podríamos decir que son pasiones y deseos que tiene el hombre para hacer determinada cosa. Cuando usted entra ese arrebato, esa perturbación del ánimo por hacer alguna cosa, eso son obras de la carne. Tiene que pedir al Espíritu de Dios que le dé calma. Y precisamente el Espíritu de Dios nos da paz, tranquilidad cuando el Espíritu llega a nosotros, para poder hacer las cosas con tranquilidad y no tomar ideas desaforadas, ideas a veces por pasiones, llenas de pasión, o por afanes del mundo, porque llegó la Navidad y yo tengo que decorar mi casa. Son deseos del mundo, los afanes del mundo, ¿verdad? Querer decorar la casa porque llegaron la Navidad, o que llegaron los carnavales y tengo que comprar, y tengo, son puros afanes del mundo.
¿Saben que después ya pasan las fiestas y que todo sigue igual? Llega el 31 de diciembre, llega el 1 de enero y todo sigue igual. Son puras pasiones que le entran al hombre por hacer y comprar desmedidamente, a veces compulsivamente. Llega el 2 de enero y todo sigue igual. ¿Dónde está? Son pasiones simplemente que le entra al hombre por hacer determinadas cosas. Entonces, tenemos dos fuerzas que pueden atacar o reinar dentro de nosotros, depende de nosotros. Dos fuerzas que dominan. Son las fuerzas del reino de las tinieblas o las fuerzas del reino de la luz. ¿Cuáles son las fuerzas del reino de la luz? Que es la que nosotros queremos que predomine. Es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu solo lo conseguimos cuando ponemos la mirada en Cristo. Todo lo hacemos por amor a Cristo. Cuando nosotros hacemos las cosas por amor a Cristo, viene tranquilidad, viene paz, viene gozo, viene benignidad. Usted ya no va a maltratar a nadie, no le va a contestar con grosería a nadie, por mucha violencia que hablen contra usted, hablan mal de usted, no importa. El fruto del Espíritu lo lleva a amar a las personas sin importar lo que esa persona le haya hecho a usted. Pero todo ¿por qué? No por nosotros, porque Cristo nos ha libertado de las pasiones de la carne, de las pasiones y de los deseos de la carne. Entonces sabemos que Cristo es nuestro libertador. Por favor, me acompañan en Colosenses 1:13. Aquí nos habla precisamente que Cristo nos liberta de ese reino de las tinieblas. Y aquí nos demuestra con la misma palabra de Dios que el reino de las tinieblas no es más que las obras de la carne. Colosenses capítulo 1, verso 13. Colosenses 1, verso 13 nos dice: el cual nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo. ¿Ya vio? Potestad de las tinieblas, la potestad esa de hacer las obras de la carne. ¿Quién nos liberta? Cristo cuando llega a nuestra vida. Y sigue diciendo el verso 14: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, tenemos redención, o sea, nos liberta. Redención es eso que nos liberta. Pero nos liberta y quedamos libres. Libres, el problema es que después a quién seguimos. Como decimos nosotros encontramos a Cristo. Y el problema no es encontrar a Cristo, el problema es mantenerse en el camino, mantenerse obedeciendo a Cristo. Muchos han encontrado a Cristo y han terminado desviando su camino. Llegan a Cristo y Cristo los liberta, inclusive hasta de enfermedades, de problemas por lo que están pasando. Y después que una vez son libertos, oye, vuelve el perro al vómito, vuelve a hacer lo que antes hacía, vuelve la puerca a revolcarse en la charca después que ha sido lavada. ¿Por qué? Porque esa era la concupiscencia, no dominó su propia concupiscencia. Entonces, lo importante no es encontrar a Cristo, lo importante es también, además de encontrarlo, mantenerse en Él, mantenerse alabado, con la sangre preciosa de Cristo, no volver a hacer lo que antes hacía. Cristo nos liberta, precisamente Él nos deja libres por su amor. Es como imagínense ustedes en la época de la esclavitud, llegaba una persona muy pudiente, muy rica, y veía que estaban maltratando a un esclavo, y llegaban del esclavista y le decían: te compro ese esclavo, ¿cuánto vale? $10,000, listo, te doy $10,000 por ese esclavo. Y llegaba y se llevaba el esclavo para su hacienda, y cuando estaba en la hacienda le decía al esclavo: estás libre, te puedes ir para donde tú quieras. No, ¿y para dónde cojo yo? ¿Para dónde me voy yo? No sé, tú decides, yo te compré tu libertad, ya yo pagué el precio por tu libertad, tú decides. No, pero yo te quiero servir a ti porque tú pagaste el precio por mí. Ah, bueno, pero si me vas a servir por amor, no por obligación. Si me vas a servir es por amor a mí, no porque estás obligado. No estás obligado a servir. Así hace Cristo con nosotros. Cristo nos liberta del pecado y nos da la libertad de seguirlo o no seguirlo. De todo depende de nosotros. Pero Él quiere que todo lo hagamos por amor. De la misma forma que usted da la ofrenda, la hace por amor a Cristo. No la hace por obligación, porque siento obligado. Es que tengo que ofrendar, porque es que si no ofrendo, Dios me castiga, Dios me maldice. No, no hay ninguna maldición para los que siguen a Cristo. Cristo ya se hizo maldito en la cruz del Calvario. Si usted no diezma, no importa, usted no va a ser maldito por eso. Usted simplemente no está obedeciendo la palabra de Dios. Tiene que dar por amor, así como Cristo, ¿verdad? El Padre Celestial dio a su Hijo, de tal manera dio a su Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Padre se complace en esas personas que dan por amor, no por obligación. Todo lo que nosotros lo hacemos por amor a Dios. Cuando usted trabaja, lo contratan por hacer una obra, usted hace la obra y hace un poquito más. Hace lo que le contrataron a hacer y hace un poquito más por amor a Cristo. Así como dice la palabra de Dios. Si te piden que vayas con una persona 1 milla, ves con ella 2. 1 milla por lo que te pidieron y la otra milla por Dios. Siempre hagamos un poquito. Si van a hacer un trabajo eléctrico y veo que el otro switch lo tiene dañado, no importa. Yo por amor a Cristo le reparo el otro switch, así no me lo pague la persona. No me lo contratan, no importa. Si me contratan a hacer un trabajo de albañilería,
Le hago el trabajo de albañilería y le veo algo que está malo allá, también vengo y se lo arreglo. En jardinería igual, en lo que nos manden a hacer, hacemos un poquito más. Y estamos obedeciendo a la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Que nos van a ver como unas buenas personas, unos buenos trabajadores. ¿Y qué pasará después? ¿Nos volverán a contratar o no? Y a esa persona, mira, lo contraté para hacer esto y además de eso, me lo hizo muy bien, me hizo esto otro que para cuando yo no lo contraté ni le estaba pagando para eso. Pero lo hicimos por Cristo. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por amor a Cristo y nos va bien en todo momento. Pues eso es lo que el Señor quiere, que todo lo hagamos por amor. Cristo nos libertó del pecado, nos liberta, nos cambia nuestra antigua manera de pensar, pero para que lo obedezcamos a Él, pero por amor, no por obligación. Así como ese esclavista, ese dueño, ese rico, era esa persona rica que compró el esclavo y después lo dejó libre, pero para que él fuera para donde quisiera. Pero terminaremos nosotros diciendo como dijo Pedro, era, ¿a quién iremos? Después que Cristo nos libertó del pecado, ¿a quién vamos a ir? ¿A hacer lo mismo que antes hacíamos? No creo. Vamos a hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Y lo que Cristo quiere que hagamos es para mejorar nuestra propia vida, nos conviene más a nosotros. Vea, obedecer a Cristo nos conviene más a nosotros que a Cristo. Porque así nos perdamos, Cristo seguirá siendo Rey. Cristo seguirá siendo Dios. Nosotros somos los que nos salvamos o nos perdemos. Entonces, más nos conviene a nosotros obedecer a ese patrón que a Él mismo. Él seguirá siendo Dios, así nosotros pequemos, así nosotros nos desviemos, así no lo obedezcamos. Así no pongamos por obra su palabra. Él seguirá siendo Dios. Nosotros somos los que nos beneficiamos cuando obedecemos su palabra. Entonces, al ser libertos del pecado, que somos libertos, y Cristo nos da esa voluntad para obedecerlo por amor a Cristo, ahora y siempre. Eso me hace acordar, hace poco le dije a una persona, oye, ¿cuándo vas a buscar el camino de Cristo? Le dije a un ateo, yo lo conozco que es ateo y ese ateo es recalcitrante. Y me dijo, ¿tú todavía crees en eso? Yo me quedé con una sola pieza cuando me dijo, ¿tú todavía crees en eso? Lo que pasa es que los ateos andan cambiando de posición. Después que creen un autor, después creen en otro y así sucesivamente. Entonces, ¿todavía tú crees en eso? Claro, y ahora con mucha más razón. Le dije, con mucha más razón. Nos hemos agarrado más de él, ¿verdad? Así como dijo el apóstol Pedro. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida. ¿A quién vamos a ir? Entonces, este libro es un libro de bendición para nosotros, en el cual está la palabra de Dios y que es refrigerio para nuestra vida. Y tiene todas sus enseñanzas que nos benefician a nosotros, a nuestra familia, a nuestro entorno en todo momento. Entonces, Cristo es el que nos da libertad a nosotros. Tenemos que ser prisioneros ahora y siempre de Cristo, por amor a Él. Ya no lo obedecemos como obedecíamos al pecado, obligado. Compraba un cigarrillo porque le entraba esa necesidad y gastaba la plata en el cigarrillo por esa necesidad que le entraba por fumar. ¿Amén? O el que toma alcohol, llegaba el viernes y se desespera porque tiene que ir a tomar y a gastarse la plata en alcohol. Ya no. Ahora si nos gastamos la plata en la ofrenda, lo hace por amor, no por obligación. Así se burlan de uno, ¿verdad? Así a veces muchas personas dicen, tú lo que vas a llevar es la plata del pastor. No, la vamos a llevar a Cristo. Lo hacemos por amor. Una vez a un pastor le dijeron así, él iba con su Biblia bajo el brazo, no sabían que él era el pastor, y un borrachito se lo ve por la esquina y le dice, tú lo que vas a llevar es la plata del pastor, y dice, y tú te la vas a llevar al dueño de la cantina. Pero vemos aquí que cuando el apóstol Pablo, ahí en la carta de Filemón, dice, Pablo, prisionero de Cristo, dice, y al hermano Timoteo, al amado Filemón. ¿Será que Pablo amaba mucho a Filemón? No, al amado de Dios que era Filemón. Todos nosotros somos amados de Dios. ¿Sí sabía eso? No importa lo que la persona haga. No, es que Cristo nos ama a pesar de que nosotros nos estemos revolcando en nuestros delitos y pecados. Cristo nos ama a pesar de lo que... Mira, no hay ninguna cosa que usted haga o que yo haga que Cristo nos deje de amar. Somos criatura de Él. Es como la madre con su hijo. Si la madre parió al hijo, vea, siempre lo va a amar, no importa lo que el hijo haga. Pero ella quiere que haga las cosas buenas, ¿verdad? Le fue mal al hijo en el colegio, no importa, hijo, yo te amo. Pero ella quisiera que fuera el mejor de la clase. Pero si le fue mal, no importa, hijo, no te voy a dejar de amar porque perdiste el año. Así es Cristo con nosotros. Él nos va a seguir amando. No hay cosa que nosotros hagamos que Dios nos deje de amar. Entonces no crea que porque Dios lo ama, pero una cosa es diferente, el amor de Dios y otra cosa es el perdón de Dios. No hay que confundirlo. Dios nos ama a pesar que nos perdamos. Allá en el infierno nos sigue amando y te dijo, te amo mucho, pero tu propia decisión te llevaron allá.
Yo hice mi plan, dirá Cristo, yo hice mi plan de salvación, te tocaba a ti obedecerlo. Entonces debemos entender lo que es el amor, una diferencia entre lo que es amor y salvación. Dios nos ama así nos pequemos, pero la salvación no depende de su amor. La salvación no depende de su amor, la salvación depende de nosotros. ¿La salvación de qué depende? De nuestra fe en Cristo. Acuérdense que la salvación es por fe. Pero cuando nosotros tenemos fe en Cristo, hacemos obras fundadas en la fe. Porque la fe sin obra es muerta. De nada sirve decir yo amo a Cristo y odio a mi hermano. Entonces una obra de amor sería amar a nuestro hermano, no odiar a nadie, una obra de fe. Pero si yo tengo resentimiento hacia alguien, estoy diciendo que la obra de Cristo sobre esa persona no sirvió. Es una persona mala, es una persona a la cual hay que tener confianza. Cristo no murió por ella, cuando Cristo murió por todos, ¿verdad? Entonces, nuestro perdón debe estar fundado no solamente en eso de que, olvida, no deja rencor hacia esa persona simplemente, no, debe estar fundada en que Cristo también murió por ella, así como murió por mí. Y si también murió por ella como murió por mí, ¿cómo la voy a odiar? Si yo odio a alguien es diciéndole a Cristo, oye, el trabajo que tú hiciste en la cruz del Calvario no sirvió para esta persona. ¿Será eso posible? También me la sirvió para esa persona. Entonces, tenemos que perdonar. Entonces, una obra de fe es perdonar. No tener en cuenta ninguna clase de pecado que hagan contra nosotros. Ese es el verdadero perdón. No tener en cuenta ninguna ofensa que nos hagan. Acuérdense que todas las ofensas que nos hagan a nosotros primero es contra Cristo. Y de ahí que David hubiera dicho en el Salmo 51, contra ti solo he pecado. David había pecado, ¿verdad? No contra Dios directamente. Pero cualquier pecado que será una persona, te está haciendo directamente contra Dios. Y de ahí que David reconoció, contra ti solo he pecado. Entonces, tenemos que ser prisioneros de Cristo. Entonces, el hecho de que Dios nos ame no quiere decir que seamos salvos. Dios nos ama, así nos perdamos. Entonces, la salvación depende de poner la fe en Cristo. De ahí es donde viene la salvación. Pero sabemos que la salvación es por fe en Cristo. Cristo es nuestro Salvador. Amén, amén. Pero vemos aquí también en Filemón que nos está diciendo que Filemón era colaborador nuestro. Cuando nosotros estamos haciendo la obra de Dios, somos colaboradores entre nosotros, colaboradores en la misma obra. Y esa obra que hacía Filemón de colaborar en la obra del Señor demostraba su fe. La obra de fe es colaborar en la obra del Señor. Cuando usted viene aquí a la iglesia, la hermana aquí Isabel que viene temprano hace la limpieza, esta cosa, está demostrando su amor a la obra de Dios. Todos los que colaboran de una u otra forma, David que colabora aquí con las alabanzas, está demostrando su amor a Dios, colaborador en la obra. Liliana que se esmera aquí por hacer limpieza también aquí en la parte interna de la iglesia, y demuestra su amor a la obra, que se esmera por hacer la obra. O usted se esmera por predicar la palabra de Dios, eso es una obra de fe, una obra de salvación. Tenemos que hacer obra, porque la fe sin obra es muerta. La única forma de nosotros demostrar de que somos salvos es haciendo obras que demuestren que somos salvos. Si usted no hace obras de fe, lo siento mucho, usted no es salvo. Así usted diga en su corazón, yo amo a Cristo, yo obedezco a Cristo, yo lo estudio la palabra de Dios, pero su fe se tiene que ver reflejada en obra. El apóstol Pablo decía, tú tienes fe, muéstrame tus obras fundadas en la fe. O sea, la fe se demuestra con obras. ¿Cómo vas a decir tú que amas a Cristo y odias a tu hermano? ¿O hablas de tu hermano? ¿No ayudas a tu hermano? Ay, Señor, ayuda a mi hermano que está pasando por esta necesidad. Y tú tienes la forma de ayudarlo. Oye, ayúdalo. Dios te está usando a ti para que ayudarlo. Tú te enteraste del problema porque está pasando tu hermano. El Señor te está mostrando el problema que está teniendo el hermano para que lo ayudes. Esto es una obra de fe ayudando a tu hermano. Amén, amén. Entonces tenemos que hacer obras de fe. No solamente Dios te bendiga y chao, mijito. No, voy a orar por ti. No, hacer obras de fe. Obra es ayudarlo, obra física. Entonces tenemos que colaborar en la obra del Señor. Y colaborar en la obra del Señor es ayudarnos también mutuamente, ayudarnos unos a otros. Y sigue diciendo, que estamos leyendo Filemón, en el Filemón verso 2, dice, y a la amada hermana Apia, y a Aquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. La iglesia, el concepto de iglesia. Fíjese usted que aquí el apóstol Pablo enfatiza mucho en el concepto de iglesia. ¿Qué se entiende, qué entendemos por iglesia? La iglesia la podemos ver desde dos puntos de vista. La podemos ver la iglesia como un templo
y otra como lugar de reunión. Nuestro Señor Jesucristo con respecto a los templos físicos. Por favor, me acompaña en Juan 2:19. Dice, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él no dice destruiré el templo, él no está diciendo destruiré, que después lo acusaron falsamente. No, que él dijo, empezaron a acusar a Jesucristo, que dijo que iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a levantar. Imagínense, este templo que duró tantos años en levantarse, y dice que lo levanta en 3 días. Él no dijo que iba a destruir el templo, él dijo destruir, o sea, tú vas a destruir el templo en que tú creías que estabas adorando a Dios y no lo adorabas. ¿Cuál era el templo que teníamos antes de que creíamos que adorábamos a Dios? De pronto un altar allá físico, ahí donde tenían un poco de muñequitos y todas esas cosas, esos altares físicos que tienen las personas. Destruir cada uno de nosotros tiene que destruir el templo que tenemos. Y en 3 días lo levantará. O sea, cuando Jesucristo resucite en nuestros corazones, Él es el que lo va a levantar. Porque dice el Señor que Él no quiere templo hecho por manos humanas, sino templo hecho por Él mismo. ¿Y cuál es el único templo hecho por Él mismo donde puede habitar? Nosotros. Entonces por eso el Señor Jesús le está diciendo destruir. O sea, cada uno de nosotros tiene que destruir el templo en el que creía que estaba adorando a Dios. Templo físico. No estaba diciendo destruiré, no, destruir cada uno de nosotros, tenemos que destruirlo. No, yo no puedo destruírsela a otro. Yo no puedo llegar a la casa, como una vez pasó un joven que se convirtió al cristianismo y cuando llegó sabía que las imágenes eran malas, llegó ante la abuelita y vio que la abuelita tenía unas pocas imágenes y aprovechó que la abuelita salió para la tienda y cogió todas las imágenes y las partió y las echó en una bolsa a la basura. Cuando llegó la abuelita y no vio las imágenes, le dio un ataque al corazón a la pobre señora, porque le destruyó su templo. Es que yo no puedo destruir el templo de otro. Yo puedo destruir por el templo mío. El de otro no, el otro tiene que destruirlo de la misma persona. Porque yo le puedo destruir el templo a otra persona y vuelve y compra otro. Le destruyo una imagen, vuelve y compra otra. Porque la imagen la tiene en el corazón. Lo que tiene en el corazón lo está reflejando físicamente. Cada uno de nosotros tiene que destruir. Yo no le puedo destruir el templo a nadie. Yo mismo tengo que destruir mi propio templo. Ahora, si yo quiero que la persona destruya ese templo que tiene, tengo que predicarle a esa persona para que destruya ella su propio templo. Amén o amén. Por eso Jesucristo dijo, destruid. No yo voy a destruir, no dijo que iba a destruir a él. Él, la misma persona, destruid. Amén. Hay muchos templos. Entonces, lo importante es que entendamos cuando el Señor dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Porque los judíos creían que el Señor vivía en ese templo. Entonces, destruir este templo, no el físico, sino lo que tienen en el corazón ellos. Que lo tenían ese templo, lo tenían en su corazón y ahí adoraban a Dios. Entonces, nosotros no podemos destruir los templos a las personas. Tenemos que enseñar a las personas que ellas mismas destruyan sus propios templos. Amén o amén. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo importante, que siempre tenemos que ser pregoneros de Cristo, presentar a Cristo. Vea, no atacamos ni imágenes, ni tenemos que atacar otras religiones, ni otras creencias. Todos somos cristianos. Vea, muchas personas están en contra de doctrina y no están errados. Ellos tienen fe en lo que han creído y no podemos atacar su fe. Lo que nosotros podemos hacer es dirigir su fe a los pies de Cristo. Nunca ataque la fe de una persona. Mira, que no adores esa imagen, tú eres un idólatra. No ataque así, hermano. Predíquele a Cristo. Cuando Cristo llega al corazón de esa persona, realmente cuando Cristo llega a nacer en el corazón de esa persona, ella misma va a destruir esa imagen. Ella misma, pero usted no la destruya. Que la destruya ella misma. O que ella misma le diga, destrúyemela. Ah, bueno, entonces ahí sí, si ella me pide que se la destruya, yo con mucho gusto cojo el martillo y dele. Pero yo no puedo, si yo se la destruyo, lo más seguro es que después me compra otra, el día siguiente compra otra, porque está todavía en su corazón. Lo que usted le ve afuera, una persona, una cadena aquí, un crucifijo, lo que sea, eso está en el corazón de la persona. Pero usted nunca se meta con una creencia, y se meta con otra doctrina. Ni ataque a los católicos, por favor, eso no debemos hacer nunca.
Ellos son amados y son unas personas muy fieles a su fe. No ataque la creencia de una persona. No ataque esa imagen que tiene la persona. Predíquele a Cristo. Cristo nos mandó a predicar el Evangelio. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio. No destruir templos ni nada por el estilo. Destruyamos el templo porque demos cada uno de nosotros. No lo que tienen otras personas. La misión nuestra es predicar el Evangelio. Presentar a Cristo. Cuando Cristo llega, ¿qué pasa cuando Cristo llega? Más atrás viene el Espíritu Santo, que es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Pero el Espíritu es el que convence. Yo no convenzo a nadie. El Espíritu es el que convence. Cuando llega el Espíritu Santo. Entonces, aquí está hablando del templo físico. O sea, el lugar donde se le rinde culto a Dios, que es en el corazón realmente. Ahí es donde está el templo. El templo que tiene que destruir la persona para que entre a vivir Cristo ahí en él. Porque Dios no va a habitar en templo hecho por manos humanas. Este no es recinto, aquí Dios no habita aquí, Dios habita en el corazón de las personas que se reúnen aquí. ¿Amén o amén? Voy a ir a la iglesia a orar a la iglesia. ¿Por qué no ores en tu casa? Otra cosa es que nos reunamos aquí, oremos todos, ok, correcto. Pero hoy exclusivamente a orar a la iglesia, o sea, que no hay servicio, entonces viene a la iglesia a orar aquí en la iglesia. No, porque no ora en su casa. Si Él está también allá en su casa. Usamos el templo, el sitio este es para reunirnos, escuchar palabra de Dios, alabar al Señor, correcto. Pero el momento de orar, si no hay servicio, usted puede orar en su casa, no necesariamente tiene que ir a la iglesia. Pero si usted tiene que ir necesariamente a una iglesia, no es que yo tengo que ir a la iglesia porque allá es donde está Dios. Oye, esa es religiosidad. ¿Amén o amén? Gloria a Dios. Entonces, el lugar de reunión en la iglesia primitiva era en la sinagoga, ¿verdad? Porque en la sinagoga estaban los conversos, los judíos que se habían convertido al cristianismo. Se reunían en las sinagogas. Después, que no se reunían en las sinagogas, se reunían en sus casas. Entonces, aquí vemos que precisamente el apóstol Pablo le está escribiendo así a Filemón y a la iglesia que se reunían en una casa. Después hubo un señor, un rey que se llama Constantino, que fue el que estableció la primera iglesia cristiana, por así decirlo, como su nombre lo indica, como iglesia ya cristiana, en el año 326. Apoyó financieramente la construcción de una iglesia que denominó la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Fue la primera iglesia en que se pudo predicar libremente el nombre de Cristo, como centro de reunión, culto de reunión. Constantino autorizó el culto cristiano. Pero el verso 3 de Filemón, por favor me acompaña, Filemón verso 3, que lo leímos, vamos a leerlo otra vez. Mire lo que nos dice el verso 3, es importante y es muy interesante este verso y tiene mucha enseñanza. Miremoslo otra vez nuevamente. Filemón verso 3, ¿sabe que Filemón es un solo capítulo? Filemón verso 3, dice: gracia y paz de vosotros, de Dios, vuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren tener gracia y paz? Todos, ¿verdad? Todos queremos tener gracia y paz. Gracia y paz. Pero, ¿qué es la gracia y la paz? Es la esencia de la vida cristiana. Un cristiano tiene que andar con gracia y paz. Ese es lo que identifica a un cristiano cuando le ven la cara a la persona, ¿verdad? Tú como que eres cristiano porque te veo la cara como que, no sé, algo me dice que tú eres cristiano. Tienes algo diferente a lo que tenías antes, cuando andabas en borrachera, cuando andabas en esto. Ahora te veo la cara diferente. O sea, esa es la esencia de la vida cristiana. Ese bienestar espiritual que se refleja en lo físico. Es la esencia de la vida cristiana. Esa gracia y esa paz. Pero ¿para qué es la gracia? Para caerle bien a las personas. Amén o amén. Esa es la gracia, básicamente. Gracias son cualidades que hacen agradable a la persona. Quieren escuchar a esa persona. Ustedes están aquí por la gracia de Dios, porque ustedes ven la gracia de Dios aquí cuando se predica la palabra de Dios. Como aquí no se predica palabra humana, sino que se está predicando la palabra de Dios, ustedes ven la gracia de Dios aquí. Y vienen a escuchar la palabra de Dios. No vienen a escuchar palabra de hombre, sino palabra de Dios. Pero cuando Dios nos da gracia, es con una cualidad, con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad que Dios persigue cuando nos da esa gracia? De que lleguemos a otras personas. De que podamos ser accesibles, que se rompa el hielo cuando usted va a hablarle de Cristo a otra persona.
Cuando usted le empieza a predicar a alguien, encuentra a esa persona que hay gracia en usted porque usted le está predicando no su palabra, sino la palabra de Dios. Le dice gracia y paz. Todos los cristianos quieren obtener gracia, pero para caerle bien a otras personas, simplemente para que la vean como el ungido de Dios. Pero cuando nosotros nos da Dios gracia, es para que prediquemos. O sea, tiene otra cara esa moneda. Tiene una responsabilidad la gracia de Dios. Nos pone una responsabilidad encima, que nos da esa gracia es para que prediquemos, para que llevemos más personas a los pies de Cristo. Pero también nos dijo que no nos dejará solos. Cuando nos manda su Espíritu Santo a nosotros, que nos ha convencido de justicia, de pecado y injusticia, ese Espíritu Santo a su vez nos da gracia para predicar y poder llegar a otras personas. Entonces nos da una responsabilidad. La gracia implica responsabilidad de predicar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado esas cualidades que nos hacen agradable a otras personas, pero por la palabra de Dios, no por otra cosa. Pero también dice que esa gracia va acompañada de paz. Paz, ¿qué significa? Armonía, ¿verdad? Paz es sinónimo de armonía. Pero cuando nos da paz con Dios primeramente, porque estábamos enemistados anteriormente cuando estábamos en delitos y pecados, estábamos enemistados con Dios. Entonces nos da paz con Dios, pero también nos da paz con nuestros hermanos. ¿Cómo podemos ser cristianos nosotros y enemistados con nuestros hermanos? Ahí no está la esencia de la vida cristiana. La esencia de la vida cristiana está en tener gracia y paz. Paz con Dios y con todos nuestros hermanos. Amén. Miremos lo que nos dice 1 Juan capítulo 1, verso 6. Sobre la paz, la armonía que debe haber con Dios y con todas las personas, incluyendo los hermanos. Con todas, no solamente los hermanos, con todas las personas. Que es la esencia de la vida cristiana. O sea, no se comprende cómo un cristiano puede estar enojado con otro. O sea, no está viviendo la vida cristiana. 1 Juan capítulo 1, verso 6. Amén. 1 Juan capítulo 1, verso 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea, estamos haciendo obra de la carne, andamos enemistados, andamos peleando, andamos hablando mal del otro y hablando mal del otro. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: mentimos y no practicamos la verdad. Mire esa gran enseñanza aquí. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea, en obras de la carne, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos que andar en comunión. Ni siquiera es una opción, es un mandato de andar en comunión con nosotros. El perdón, podríamos decir que el perdón no es una opción del cristiano, es un mandato de parte de Dios. Si es cristiano, pues tiene que perdonar. Tiene que andar en gracia y paz. Tiene que andar en armonía con Dios y con todas las personas. Y con mucha más razón, los miembros de la iglesia. Porque ¿cómo se entiende una persona supuestamente tiene gracia y paz y está hablando mal de otro o tiene animadversión hacia otra persona? No está viviendo la vida cristiana. Amén. Entonces, ese bienestar espiritual se refleja en lo físico, en lo exterior, en andar en paz, en armonía con todas las personas. Pero muchas personas dirán: yo soy cristiano de hace años y tengo tantos años y leo la Biblia, pero no tengo paz en mi corazón. ¿Por qué no tendrá paz en su corazón? Yo leo la Biblia, yo voy todos los cultos, yo entiendo la palabra de Dios, vea, mi hermano, yo la practico, pero no hay paz en mi corazón. Vea, para entender cómo puede llegar la paz en el corazón de una persona, hay el mejor ejemplo, bueno, que yo puedo encontrar, y habrá de pronto muchos ejemplos, y a usted se le ocurrirá muchos ejemplos. Yo busco el ejemplo del Mar Muerto. ¿Cuántos han oído hablar del Mar Muerto? Y el Mar de Galilea. Resulta que allá en el Medio Oriente hay dos mares, pero realmente no son mares, son lagos. Pero por la extensión, como son muy grandes, se le llaman mares. El Mar de Galilea y el Mar Muerto. El Mar de Galilea se caracteriza por ser un mar de agua dulce.
Y el mar muerto se caracteriza por ser salado, pero no es salado, es hiper salado, es súper salado. Es 10 veces más salado que cualquier mar. Es súper salado, hiper salado, en extremo salado. Una persona que no sepa nadar se mete en el mar muerto y se acuesta y queda flotando. O sea, no tiene ni que saber flotar. Es tanta la densidad que existe de sal que con solo acostarse sobre el mar está flotando por la cantidad de sal que tiene. Ahora, pero el mar de Galilea tiene algo particular, que recibe agua dulce de un río. Llega muchos ríos allá, pero el río más caudaloso que le llega a él es el río de Jordán. Pero además de llegarle, lo atraviesa, o sea, llega el agua del río Jordán a ese mar, al mar de Galilea, y lo atraviesa de norte a sur. O sea, entra por el norte, sale por el sur. O sea, que el agua que recibe la entrega. El mar muerto es contrario. El mar muerto recibe agua, no solamente el río de este río, sino de muchos arroyos también recibe, pero de él no sale nada. Todo se queda en él. Este río de Jordán nace en el monte de Hebrón, o sea, nace en un monte, obviamente en una cordillera, un monte muy grande, nace este río Jordán y atraviesa el mar de Jordán. Mientras que el del mar de Galilea, el mar muerto, le llega el río Jordán, pero no sale de él. Él no es afluente de ningún otro río, donde él no sale nada. Todo lo va recibiendo, solamente recibe y no bota hacia ningún lado. Entonces, esto nos enseña que nosotros, la palabra de Dios que recibamos, tenemos que transmitirla. En la medida que usted reciba, transmita la palabra de Dios. Cada conocimiento que usted reciba, transmítalo y recibe más revelación. Pero si usted se queda con ese conocimiento, usted estudia palabra de Dios, recibe enseñanza, pero no se la comunica a nadie, no le predica a nadie. Vea, esa enseñanza no le va a surtir efecto a usted, o sea, no va a repercutir en su vida, no le va a dar paz. Porque la palabra es viva y eficaz solamente cuando nosotros la ponemos por obra, la predicamos a otra persona. Pero usted está alimentándose, termina siendo un mar muerto. Recibe, pero no le da a nadie. Tenemos que predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios surte el efecto en nosotros cuando nosotros la recibimos, pero se la damos a otra persona. Dejemos de ser mar muerto para que veamos la esencia de la vida cristiana en nuestra vida. O sea, vamos a vivir en gracia y paz. Va a venir esa paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Hay una profecía en la misma Biblia sobre el mar muerto. Precisamente esa profecía tiene que ver con un río que lo va a alimentar al mar muerto. Miremos lo que nos dice al respecto Ezequiel 47:8. 47:8 dice: y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. ¿Pero cuándo recibirán sanidad? Dice: y todo alma viviente que nadare por doquiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. ¿Quién es este río? ¿Cuál es este río? ¿Dónde proviene este río que le va a sanidad a las aguas? Si nosotros hemos estado en esa condición del mar salado, tenemos una promesa de parte de Dios. Hay una promesa, no va a creer que se va a quedar así. Hay una sanidad, una promesa de sanidad para las aguas. ¿Quién es esa promesa de sanidad? Cristo, ¿verdad? Cristo nos transforma. En la medida que nosotros dejemos que ese río de agua viva, por eso es que el río de agua viva no está quieto, está moviéndose en todo momento, tenemos que dejarlo fluir en nuestra vida. Así como nosotros recibimos a Cristo, llevémosle a Cristo a otra persona. Es un río, está moviendo, él no puede estar quieto. Esa palabra que usted recibió, que está recibiendo hoy, llévesela a otra persona. Cuando usted se la lleva a otra persona, le va a venir más conocimiento a usted y le va a dar paz en su alma.
Y le van a venir más bendiciones, muchas más bendiciones, sanidad, de prosperidad, de todo eso, todo lo que el Señor quiera, pero dependen de Él. Amén o amén. Tenemos que dejar que el río de agua viva fluya en nuestra vida. Miremos lo que le pasó a una mujer cuando trató de entender lo que significaba el río de agua viva. Mira, todo conforme a la palabra de Dios. Miremos ahora lo que dice Juan 4:14. Aquí había una persona, aquí había un lago, un mar muerto. Y llega el río de vida. Donde llega el río de vida, para cualquier muerto, ¿o no? Bueno, vamos a ver el ejemplo. De pronto lo han visto de una forma, ahora se lo vamos a presentar de otra forma. Juan capítulo 4, verso 14. Amén. Dice, mas el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Entonces aquí Jesucristo se está presentando como el río de agua viva que da vida. Vida a un muerto. Vida a una persona que se creía que no podía levantarse espiritualmente. Y que de pronto ella estaba de pronto pensando en otra cosa. Acuérdense que esta mujer llegó a coger agua a un momento en que las mujeres no acostumbraban a buscar agua al mediodía. Y aquí es donde está la otra tentación que recibió Jesús. ¿Por qué la otra tentación que había recibido Jesús? Imagínense, pónganse el caso, tratamos de recrear la historia. Llega Jesús a un pozo a tomar agua al mediodía. Y hay una mujer sacando agua. No era costumbre de las mujeres sacar agua al mediodía. Las mujeres siempre sacaban agua en la mañana o sacaban en la tarde. Llega Jesús y se le presenta. Yo soy, dame agua de beber. Y le dice, yo soy el agua de vida. Cuando bebas el agua que yo te voy a dar, no tendrás sed más. Ella enseguida vio, uy, ¿cómo? Este me lo voy a ganar yo. ¿Cómo hago yo para beber esa agua? Ella estaba de pronto pensando no sé qué cosa. ¿Qué estaría pensando esa mujer? ¿Con quién estaba hablando? Y le dice, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga a sacarla aquí. Ella no estaba pensando en el río de agua viva que era nuestro Señor Jesucristo. Ella estaría pensando en otra cosa. Entonces sigue diciendo el verso 16, vamos a ver aquí cómo ella enseguida es confrontada con su pecado. O sea, viene el agua de vida y la confronta. Dice, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. En otras palabras, le frenó cualquier insinuación que le estaba haciendo esa mujer. ¿Sí? Ve y llama a tu marido. Y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Todavía vuelve y le insiste. Se le presenta también otra vez. No tengo, cualquier hombre que le diga, no tengo marido, imagínate. Un hombre del mundo que le digan así. No tengo marido. Entonces Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Vuelve y le restrega el pecado de ella. 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Y entonces la mujer cae de rodillas. Esto has dicho con verdad. Pero ¿qué pasa con muchas personas cuando llega la palabra, la confronta? Ese hermano que tiene contra mí. El verdadero cristiano, me llegó esa palabra, cae enseguida, ¿verdad? Esa palabra era para mí. Pero el que no, el que está duro de corazón, oye, ¿por qué me está hablando a mí? ¿Por qué a mí? ¿O no? El efecto de la palabra es esa. O cae doblegado a los pies de Cristo, o simplemente se pavonea y dice, ¿por qué a mí? ¿Qué tienes contra mí? Esta mujer, enseguida ante la reprensión que le hace Jesús, la acepta y le dice, bien has dicho, ¿verdad? Esto has dicho con verdad. Y ese es el efecto de la palabra. La palabra de Dios tiene esa concepción de que nosotros podemos aceptar la reprensión de parte de la palabra, porque cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, no preparamos el mensaje para nadie. Es más, esta palabra a veces también me redarguye a mí. Cuando la palabra se prepara un día antes, no se está pensando en determinada persona. Se presenta lo que el Señor disponga. Es más, a veces me insinúan un tema y yo digo, no, yo no predico lo que me insinúan a mí, yo predico lo que el Señor me pone. Y uno prepara el mensaje, y el mensaje me coge a mí, allá cuando estoy preparándolo, me da mis revolcones, no vaya a creer.
De pronto usted la está golpeando ahora, pero a mí me golpeó primero, antes que usted. Entonces, cuando ese río de agua viva llega a nuestra vida, confronta nuestro pecado y dice, oye, esa persona, ¿por qué sabe eso? ¿O quién le dijo a esa persona lo que está diciendo ahí? Alguien le tuvo que haber dicho. No, nadie dijo nada. Es la misma palabra que empieza a renarguir. Vea, cuando la presencia de luz de Dios llega, esa presencia de luz llega a nuestra vida, a nuestro corazón, o lo ablanda o lo endurece. Una de dos. Presente, esa característica tiene la palabra de Dios. La persona sale ardida. Oye, hablaron contra mí. ¿Quién me habló contra mí? ¿Por qué tienen que meterse conmigo? Y el otro simplemente la acepta en su corazón, corrige su pecado, se doblega ante el Señor, porque ante el Señor es que tenemos que doblegarnos, y empieza a seguirlo. ¿Amén o amén? Entonces, cuando nosotros buscamos la gracia y paz de Cristo, lleva como consecuencia una responsabilidad en cada uno de nosotros. La gracia lleva la responsabilidad de predicar el Evangelio, porque Dios nos da gracia. Ustedes están aquí por la gracia de Dios, ustedes no están aquí para oírme hablar de lo que a mí me pasa, José, ¿verdad? Ustedes vienen aquí a escuchar lo que dice la palabra de Dios, y esa es la gracia que los atrae a ustedes, la gracia arrasadora, la gracia de Cristo. Esa gracia arrasadora de Cristo es la que nos lleva a nosotros ¿a qué? A ser agradables ante otras personas, pero esa gracia lleva una responsabilidad implícita de que prediquen esa palabra. Esa enseñanza que han recibido hoy, o que están recibiendo hoy, se la lleven a otras personas. Y esa gracia lleva implícita una paz que es armonía con Dios y armonía con todos nuestros hermanos. Porque ¿de qué sirve decir yo estoy en paz con Dios y en pelea con mi hermano? Seríamos unos mentirosos. Ya lo leímos, ¿verdad? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, acuérdense que hacer obra de las tinieblas no es hacer obra de Halloween, porque se ha asociado obra de Halloween con obra de tinieblas. No, obras de tinieblas son obras de la carne, envidia, hechicería, homicidio. Pero homicidio, muchos dirán, pero homicidio es delito. No, homicidio no es delito. Homicidio lo tenemos en cuenta desde el punto de vista espiritual, hablando espiritualmente, es cuando usted odia a alguien. Ese es homicidio. Acuérdense que Jesucristo dijo, el que odia a alguien o el que aborrece a su hermano ya es responsable de juicio homicida, ya es homicida, porque está matando a ese hermano, espiritualmente hablando. Entonces la Biblia siempre habla espiritualmente, nunca habla físicamente, siempre espiritualmente. Entonces, las obras de la carne, también está contemplada la hechicería. ¿Por qué la hechicería? Muchos dirán, pero es que la hechicería es consultar a un brujo y eso no tiene nada que ver con obra de la carne. Sí, porque la persona que consulta a un brujo, o sea, aquí le estaré hablando el Señor aquí, que me hiciste que hable sobre los brujos. Cuando la persona consulta a un brujo, es obra de la carne. Quiere doblegar a alguien a través de un trabajo de hechicería. Quiere someter a alguien. Quiere utilizar encantos extralegales, por así decirlo, para dominar a alguien, o quiere hacer un daño a otra persona. Entonces son obras de la carne. Por eso la Biblia lo cataloga la hechicería como obras de la carne. No lo cataloga como obras de Satanás ni como obras de los demonios, sino como obras de la carne, porque es el afán de la persona de querer dominar a otro, de querer hacer un mal a otro. La hechicería es obra de la carne. Entonces, si andamos haciendo obra de las tinieblas, diciendo, obra de las tinieblas, ¿qué? Hablando mal de otros, haciendo obra de hechicería, y todas las obras de la carne que usted conoce, somos mentirosos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, debemos que dar el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, benignidad, paciencia. Paciencia es lo que tenemos que tener, tolerancia. Entonces, tenemos que ser, como consecuencia de esa paz y esa gracia que debe vivir en nosotros, tenemos que ser, ¿qué? Mar de Galilea. El mar de Galilea tiene una característica fundamental, que tiene agua dulce. ¿Pero por qué tiene agua dulce? Porque el río Jordán, cuando llega a él, lo atraviesa, no se queda en él, sigue su paso, entra por el norte y sale por el sur. Pero el mar muerto no, el mar muerto recibe agua y no se le da a nadie. Entonces usted quiere tener una vida, una experiencia cristiana y una consecución de esa paz y esa gracia en su vida, tiene que transmitir los conocimientos que recibe a otra persona. Tiene que llevar ese conocimiento a otra persona. No ser cristiano de la secreta.
el conocer la palabra de Dios implica una responsabilidad grande, que es transmitirla. Cuando usted la transmite, usted va a ver las consecuencias de la palabra de Dios en su vida. No se quede con ella, transmítala. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en nuestra vida hay dos reinos que están en pugna dentro de nuestro corazón. Está el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y cuando hablamos del reino de las tinieblas, no estamos hablando de Satanás, ni de demonios, ni mucho menos. Estamos hablando de las mismas fuerzas que nos impulsan a hacer el mal, que son las pasiones y deseos, las pasiones, los afanes del mundo, el que llegaron las fiestas, el que tengo que cambiarme, el que tengo que comprar ropa nueva, el que llega el 31 de diciembre y ¿qué pasa? Llega el 31 de diciembre y pasa, y llega el 1 de enero y ¿qué? Todo sigue igual. Son puras pasiones del mundo. Hay que comprar ropa, sí, pero cuando usted pueda. No necesariamente el 31 de diciembre, ni el 24, ni el 7. Compre cuando usted pueda. No se meta en esos afanes del mundo. Esos afanes del mundo y que diga usted está en las tinieblas todavía. Que tengo que decorar la casa, tengo que pintar la casa porque... No, píntela cuando pueda, cuando tenga el dinero. Entonces, tenemos que hacer obras de luz. Y las obras de luz es cuando las hacemos por amor a Cristo. Hacemos todas esas obras. Es bueno pintar la casa, yo no digo que no, es bueno pintarla, pero cuando haya la disponibilidad, no necesariamente por determinada fecha. Entonces, las obras de tinieblas son esas pasiones y esos deseos desaforados que nos llegan, que nos impulsan a hacer cosas que a veces son buenas, porque comprar ropa es malo. El problema es qué te motiva a comprar ropa. Una fiesta. Esos son afanes del mundo. Pero los que son de Cristo, dice la palabra de Dios, han crucificado las pasiones con sus deseos. Han crucificado todo eso. Debemos que estar firmes, dice la palabra de Dios, dice, estad firme en libertad en que Cristo nos hizo libre y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. O sea, no volver como la puerca lavada a revolcarse en el seno. El cieno. Tenemos que mantenernos en esa libertad. Cristo nos dio libre, Cristo nos compró para darnos libertad. Pero esa libertad implica que ¿a quién vamos a seguir? ¿A quién otro podemos seguir? ¿Solamente a Cristo? ¿O habrá otro que podamos seguir después de Cristo? Más nadie, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién vamos a ir? Si solamente tú tienes palabra de vida.